Hola, ahí estamos. Como esos engendros del maligno que son los bancos que dicen, para efectos de calidad esta llamada está siendo grabada. Qué feo, eso suena feo. O sea, te dicen, bueno, yo te estoy controlando, pero sin que te des cuenta. Siempre volvemos a psicología cognitivo-conductual. Nunca saldremos de esto. No. Qué bueno, Carlos, que estemos cerca a través de este medio. Como bien decías antes de grabar, es una herramienta que depende cómo la utilicemos, nos acerca y rompe con las distancias físicas, ¿no? En efecto. Como sabemos, una de esas maravillas de Internet, con todo lo que implica, es que nos muestran literalmente que podemos dejar de pensar con las categorías del siglo XIX, de espacio y tiempo, geografía, historia y demás. Qué lindo, porque yo pensaba, digamos, bueno, yo la verdad que primero te conocí a través de los videos bueno, posibilitaron, y tu generosidad nos permitió que ahora estemos conversando, y yo como, la verdad que siento que somos amigos de toda la vida, digamos, ¿no? Y eso que no nos conocemos de cerca, digamos, nos conocemos a través de la realidad virtual, pero la verdad que te siento hermano realmente, digamos. Sí, lo somos. Por ahí pensaba en esto, ¿no? De la pandemia. Yo no sé cómo lo viven allá, digamos, en Colombia, pero los medios masivos es como que en cierta medida están generando más una lectura negativa, o nos visualizan más la cantidad de muertes. Y yo quería, o por lo menos lo que hablaba con mis alumnos, con mis colegas, es que pensemos el horizonte, no de las imposibilidades, sino el horizonte de posibilidades de este momento, digamos, ¿no? Como algo más bien positivo, no negativo, digamos, ¿no? Manifiestamente que sí. De un lado, porque, como sabemos, es perversa la lógica de los medios masivos de comunicación, y este es un motivo muy profundo que no se ha trabajado, y es la idea de que una noticia buena no es noticia, sino que las noticias, uno, hay que construirlas, y dos, son las malas noticias. Y la contraparte ahora con la crisis del virus, y es que el manejo, grosso modo, gubernamental o de cualquier otro tipo, está en manos de los epidemiólogos. Y los epidemiólogos solo saben de muertes y enfermedades y no de salud. Creo que ningún gobierno ha logrado darse cuenta de esto, y manifiestamente no los medios masivos de comunicación, quienes quizás, digo puntualmente con la crisis, deberían tener mayor vocería, serían los infectólogos y los virólogos, y no los epidemiólogos. Un epidemiólogo no sabe de salud, y como tú dices, no sabe de esperanza, de luz, de alegría, de vida. Claro, pero también tiene que ver con esto que vos has denunciado muchas veces, de esta formación académica diversitaria, de esta formación académica de la especialidad, que no permite ver el todo, que nos acostumbró a sectorizar, y en estos momentos nos damos cuenta que, por ejemplo, esta cuota necesaria de esperanza no está presente en la lectura. Manifiestamente. Y esto tiene una estructura emocional y psicológica y cognitiva muy fuerte que tú manejas mejor que yo, y es el hecho de que toda la ciencia clásica, toda la ciencia moderna, es ciencia que se funda en la percepción natural, es decir, en lo que se ve y lo que se toca, finalmente. Y evidentemente el escorbuto se lo veía, y los virus, ¿cómo se llama? Y ese tipo de cosas se los veía, pero no se veía la vida, no se veía la alegría, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y entonces esa ciencia que se funda en la percepción natural nos hizo mucho daño, porque nos impidió ver las cosas importantes, que son las que no descansan para nada en la percepción natural, que son fenómenos altamente contraintuitivos, ¿cierto? Que los vemos, por así decirlo, con los ojos del alma para volver a la licencia literaria clásica y demás. Que son las verdaderas, ¿cierto? Entonces, esa ciencia que creía en la primacía de los cinco sentidos, que en una última instancia se remonta hasta Aristóteles y demás,
Creo que ya dio lo que podía dar y ya dijo lo que podía decir y tiene, como dicen los militares, que ceder su paso a otros tipos de conocimiento y de saberes y de explicaciones. Y esos justamente se concentran en todo lo que Occidente jamás vio, porque ulteriormente la ciencia occidental fue ciencia de cuerpos inanes. Y lo que ahora tenemos en mano es la vida. Y la vida no es un cuerpo inane desde ninguna acepción de la palabra. Excelente, digamos, yo pensaba también esta idea de, la otra vez reflexionaba de teoría, ¿no? Teorao, poner los ojos en aquello digno de ser visto. Y la idea del teoros, el que señala lo digno de ser visto. El problema es, decía, ¿qué nos está señalando los medios masivos para que veamos? Que podamos nosotros producir una reflexión filosófica, pero reflexión al fin, digamos, ¿no? Pongámosle filosófica, pero es reflexión al fin, de poder ser astutos, de ver qué nos están señalando y ver si eso que nos señalan para ver es saludable o no, porque por ahí nos están señalando lugares de visualización que se transforman en pensamientos. Resulta por ahí irresistible no ver noticieros todo el tiempo, y eso es un lugar de enfermar, porque lo que miramos se transforma en emociones, ¿no? Esto también es para observar, ¿no? ¿Cómo no? Absolutamente, absolutamente. Y con un elemento político, sin camisetas de colores, Mm. ni gorros de colores, y es que los grandes medios masivos de comunicación pertenecen a poderes económicos ya muy claramente establecidas, y su función es la de crear desasosiego, es la de manejar a las sociedades con base en desasosiego, en desesperanza, en miedo, ¿cierto? Bauman escribió un texto clásico que tú y yo conocemos al respecto, cómo de tanto en tanto se vienen produciendo estratégicamente miedos, porque así es mucho más fácil manejar a las muchedumbres y demás. Y entonces, este manejo de información como manejo de miedo, como manejo de zozobra, de incertidumbre, ¿cierto? Produce muchos réditos. ¿En qué contexto cultural, en qué contexto político o social vivíamos inmediatamente antes de la emergencia del coronavirus? Fantástico, más allá de los gustos o las posiciones que tengamos tú y yo, los estudiantes chilenos, los indignados en Barcelona, los jóvenes en Hong Kong, todo el movimiento zapatista, los movimientos indígenas en América Latina, incluido Chile y demás, etcétera. Y lo que produjo este coronavirus fue digamos, una congelación de la acción colectiva, ¿cierto? Y la congelación de la acción colectiva que a todos los que se llaman, esa es una palabra horrorosa, tomadores de decisiones, les convino como un anillo al dedo, ¿cierto? Porque se suspendió la acción colectiva, que es la vida misma, ¿cierto? Las mujeres chilenas cantando y en África, etcétera, el violador eres tú, etcétera, una forma de protesta que no veíamos, por lo menos en América Latina, desde los años 60 y 70, algunos no habíamos nacido, otros éramos muy pequeños, cuando la protesta se cantaba, ¿cierto? Entre los años 70, con las dictaduras, con los asesinatos, con las torturas, la protesta se dejó de cantar. Y lo que estábamos viendo hace media hora era justamente eso, ¿cierto? Los cuerpos exultantes que salían a primer plano. Entonces, ese fue esto lo que se opacó, ¿cierto? Se llenaron las calles de vacío, se llenó la gente con su confinamiento y demás. Y claro, volvió una política del miedo. Tal cual. Y cómo, yo sé que también vos sos un docente, un maestro de alma, digamos, ¿no? ¿Cómo ves en este momento, cuando hablábamos de oportunidad, qué le está reclamando, qué está movilizando a las estructuras típicas de la educación, escuela, universidad, este momento? ¿Qué te parece que está generando en el ambiente escolar, en el ambiente universitario? Mira, es una fantástica pregunta por lo siguiente, y es que todos, directa o indirectamente, conscientemente o no, nos abocamos entonces a una circunstancia que no había sido propicia anteriormente, y es que tuvimos tiempo de pensar.
porque la educación estaba hecha en función del trabajo, y en el trabajo los profesores tenían que producir artículos, los estudiantes tenían que producir pruebas, etcétera, y todos estaban haciendo la tarea, y por hacer la tarea, ¿cierto? Urgentemente, estábamos todos haciendo la tarea y no había tiempo de pensar. Y lo que esta oportunidad nos ha ofrecido a todos es darnos cuenta, por ejemplo, de cosas pequeñas, cotidianas, como que, bueno, yo estaba comprando zapatos que no necesitaba, para ponerlo en términos triviales, y yo compraba comida que no, cosas por el estilo. Y en términos de educación, que es el núcleo de tu pregunta, nos sentamos a hacer eso que el mundo antes de la crisis del coronavirus no nos permitía, que era pensar. ¿Cierto? Pensar el convivio consigo mismo en primer lugar, ¿cierto? Hay gente desesperada porque no había aprendido a vivir consigo mismo, a vivir con los suyos, en familia, con los vecinos, con este tipo de cosas, a pensar, ¿cierto? Porque entonces es muy hermoso, porque lo que surgió es, en contraste con el mundo de las tareas, tú y yo sabemos que tarea etimológicamente viene de los jornaleros, ¿cierto? Los estudiantes tienen tareas y los profesores tienen tareas y demás de ese mundo de los jornaleros, etcétera. Lo que emergió sorpresivamente para todos nosotros, y eso es un regalo inesperado, fue el ocio. Y entonces, en una sociedad productivista, en una sociedad, ¿cómo se llama?, de indicadores y demás, el ocio ha sido un obsequio, como todos los obsequios, no solicitado, ¿cierto? Nadie, Ilse, yo te quiero mucho, yo no te puedo pedir un obsequio porque entonces no, tú me lo das gratuitamente. Y esta gratuidad que fuimos obteniendo fue notablemente esa, ¿cierto? El ocio, angustiarme con la libertad, dirían los existencialistas, ¿cierto? O disfrutar de mi propio tiempo y entonces pensar en las cosas que yo no había podido pensar antes y experimentar las cosas que no me daba tiempo de experimentar. Sí, yo otra cosa que veía, Carlos, es el cronosistema y el cronotiempo de la escuela, el espacio físico que determinaba un sentido de autoridad, porque uno, por ejemplo, se va a cualquier lugar del mundo, ¿no? Y no sabe el idioma, pero entra a un lugar y cómo está dispuesto el lugar físico, sabe que hay una silla detrás del escritorio que supuestamente la ocupa el docente y todas las otras iguales las ocupan los alumnos, y sabe que eso es una escuela por más que no sepa el idioma y no conozca el lugar. Con esto que está pasando, que no está ese lugar físico escuela o ese lugar físico universidad, la horizontalidad como oportunidad aparece, porque uno ve en la pantalla, por ejemplo, que estamos todos en la misma pantalla igualitos. Los cuadraditos son del mismo tamaño. Y esa imagen, que no tiene nada que ver con el aula, me parece que crea una oportunidad de repensar hasta la idea de autoridad en el aula, ¿no? Porque no hay aula física. Manifiestamente, es muy hermoso. Y muchos profesores que piden ayuda, bueno, ¿cómo comparto pantalla? Porque la gran mayoría de profesores no somos nativos digitales, unos poquitos sí lo somos y tal, y no, mire, profe, a la izquierda, a la derecha, sube, etcétera. Y entonces esta horizontalidad es estupenda, ¿cierto? Para no mencionar el famoso un término de Marco G de los no lugares y cosas por el estilo. Entonces, claro, el proceso cambió radicalmente desde luego con algo de incertidumbre y de aprendizaje y de improvisación, etcétera. Ese es otro tema muy hermoso, y es que estamos todos, estudiantes y profesores, aprendiendo a improvisar, ¿cierto? Y el impromptus en música, por ejemplo, porque teníamos los programas, las aulas, las horas establecidas, etcétera, y no había mucho espacio para improvisar. Y la vida está hecha de improvisación, ¿cierto? Esa chispa del instante, etcétera, oh, no, perdón, yo quería decir, ese es otro elemento maravilloso de la negación del aula clásica que tú mencionas. Claro. Además, esta posibilidad de igualdad en que para todos es un desafío y una oportunidad. Es como que desaparece
el docente y el alumno, y son personas que están queriendo conocer juntas algo nuevo. Es interesantísimo esa oportunidad porque disuelve por ahí estos parámetros verticalistas que hacían que uno tenga que, la meritocracia, ¿no? Que uno tenga que alcanzar el reconocimiento del otro. Ahora, lo interesante es que docentes y alumnos, aprendientes y enseñantes están juntos con un desafío en común que puede ser, digamos, una nueva frontera, ¿no? Una nueva esperanza, me parece, ¿no? Es cierto, y con el hecho de que es supuesto exactamente lo que está sucediendo entre tú y yo, y es que entonces yo debo guardar silencio porque si no el sistema se satura y no podemos hablar 2 y 29 al mismo tiempo y demás, suceden dos cosas muy hermosas adicionalmente. Una, cada quien, ya sea profesor o estudiante, se escucha a sí mismo. ¿Cierto? No nos escuchábamos a nosotros mismos porque teníamos un grupo de 10, 15, 40 personas delante, donde quiera que estuviéramos y cosas por el estilo, y escucha a los demás. Y entonces yo levanto la mano con los iconos que tenemos o lo que sea, y yo pido uso, combino el chat con etcétera. Y esta posibilidad de escucharnos, de escucharse a sí mismo y de escucharnos a los demás, era algo que no sucedía. ¿Cierto? Desde escuchar su propia voz, ¿no? El timbre de la voz, por ejemplo, estas sesiones que se graban o no, y demás. Los silencios y los vacíos y los implícitos y los tartamudeos y los aciertos de expresión y demás, es muy hermoso porque es un elemento de humanidad manifiestamente. Totalmente, sí. Yo creo que también en esto, por ahí cuando el docente sobre todo puede convivir con el desafío de que no cumplir con la planificación, sino con esto de pensarse como aprendiente también y recuperar algo que me parece que, por lo menos en la escuela y en la universidad veo, recuperar el deseo de por qué estoy buscando determinado conocimiento o la misma vocación de por qué estoy siendo docente. Me parece que eso hace a que otra vez aparezca algo que en muchos casos no estaba, que es la pasión. Absolutamente, sí. Y quisiera volver a lo que tú mencionabas, que es muy cierto, contra lo que yo siempre he estado peleando, y es que así hablemos de nuevas pedagogías y los términos que tú y yo queramos, ¿cierto? Esa escisión entre el profesor adelante y los estudiantes al frente, ¿cierto? Con el tablero y el PowerPoint y lo que tú quieras, etcétera, es vetusto, esa es una estructura totalmente medieval, ¿cierto? Que además no sabe para nada de los paseos peripatéticos que teníamos. Entonces, estamos haciendo virtualmente paseos peripatéticos, ¿cierto? Por más que sea la cámara fija, entonces algunos buscamos que sea un trasfondo distinto en cada ocasión, cuando es repetitivo, ese tipo de cosas, no es con el cuerpo, pero sí con el espíritu, es un paseo lo que estamos haciendo nuevamente, y ya esa distancia, literalmente la distancia de profesor al frente y distante a los estudiantes o al revés, está ya en mil pedazos. Y entonces es muy hermoso lo que mencionas. Lo que aparece es esa comunidad de aprendizaje en la que ya nadie le enseña a nadie, sino porque los contenidos están todos ahí en internet, donde tú quieras, ¿cierto? Sino lo que transmitimos son emociones, sentimientos, pasiones, gustos, ¿cierto? Y es ese gusto por aprender, o es ese gusto por enseñar, o es ese gusto por lo conocido, o por lo que se está descubriendo, lo que verdaderamente define a la educación. Sí, sí, porque en esto de que veíamos, digamos, lo bueno de este momento, ¿no? Para no seguir con los discursos de los medios masivos. Lo bueno de este momento también es que como irrumpe, nos ha sacado de la rutina, en algunos casos de la comodidad, pero también, digamos, de lo que mucho ha pasado en estos años en el aula del aburrimiento. eh, y volver a transformar la construcción de conocimiento en una celebración, en una fiesta. Es cierto, es muy hermoso, es muy hermoso. Porque lo que salta al primer plano es entonces no los aspectos puramente cognitivos,
que eran los que caracterizaron a la educación antes de esta crisis, ¿cierto? Sino los de convivio, ¿cierto? Posibles una vez más gracias a esas tecnologías. Y entonces, no en última instancia, no en última instancia nos obligó esta crisis, las cosas, siempre hay que rescatar las cosas buenas, nos obligó a esta crisis a entrar al siglo XXI y a volvernos todos por nacimiento o por adopción digitales, seres digitales, ya no solamente analógicos. La dimensión analógica es muy importante, que es la de la corporeidad y la de sentirnos, ese tipo de cosas, mucho más los latinos que somos toquetas y cariñosos, este tipo de cosas. De suerte que es esta experiencia del sentimiento la que por encima de los aspectos puramente cognitivos y racionales salta al primer plano. Sí, 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 con los chicos, con los alumnos, digamos, chicos, uno está mal acostumbrado a hablar de chicos, ellos me corrigen, mis hijos mismos me corrigen. Con los aprendientes, con los alumnos, con las personas de ellos, estando presentes, no como alumnos, sino como personas pensantes, aparece algo que también estaba olvidado, que es no solamente preguntar qué conoces, qué estudiaste, qué leíste, sino qué sentís, cómo sentís esto. Eso estaba ausente y el gran error que no nos estábamos percatando es que la alianza para que un conocimiento dure para toda la vida es que esté relacionada con el afecto. Entonces el volver a preguntar cómo te sentís, cómo estás, cómo le estás pasando, antes de preguntarle si leyó el texto, me parece que está volviendo a incorporar a que humanicemos la educación y que humanicemos la escuela, que humanicemos la universidad. Claro, entonces la educación, que es el tema en este caso inmediato, ¿cierto? Es un mundo de afectación. Irse, tú me afectas, ¿cierto? Yo te afecto. Y esa capacidad de despertar afectos, ¿cierto? Se había perdido por completo, es decir, toda la dimensión corporal, ¿cierto? Porque estaba la dimensión evidentemente cognitiva. Y con ella, desde luego, esa no es un órgano, todos lo sabemos, sino esa gran víscera que es la piel. La piel es una víscera desde el punto de vista fisiológico y demás. Esa gran víscera que es la piel nos pone de manifiesto que no es una metáfora, literalmente los aspectos más importantes de la vida son viscerales, ¿cierto? Y son de afectos y de afectación. Y entonces lo que salta al primer plano es la conditio sine qua non, podemos vivir, que es las emociones, los sentimientos, las sensaciones, los afectos, que estuvieron desplazados por ese mundo productivista de tareas, de tiempos cronológicos objetivos, de mediciones, de estándares y demás, estaba siendo digamos, desplazado. La palabra afectación, qué interesante, ¿no? Yo digo, mucho tiempo tuvo y tiene mala prensa la afectación, cuando en realidad te puede afectar no solamente de manera negativa, pero viste como que tiene, ha ascendido en el sentido común, transita como una cuestión negativa, tiene mala prensa. Y la afectación, todo como seres humanos nos afecta. Puede ser en forma positiva, puede ser en negativo, pero tiene mala prensa porque se ha asimilado como sinónimo de que me hace mal. Y no, la afectación es necesaria y sobre todo si en la educación, si en la formación, si en la búsqueda de conocimiento no te afecta, no es saber. Claro, nada que no es real no me afecta, ¿cierto? Lo que no me afecta no es real, no existe, ¿cierto? Y entonces el gran temor en la historia de una civilización eminentemente logocéntrica, encefalocéntrica, ¿cierto? Jerárquica, vertical, por tanto, ¿cierto? Era esta dimensión de los sentimientos y a un tema que mencionaste hace unos minutos, que es el gran tema de fondo, las pasiones, ¿cierto? Las pasiones, permíteme un academicismo, no en el sentido del patos, que es pasivo, sino de la hybris, ¿cierto? Y esa hybris nunca volvió a estar en el primer plano en la cultura occidental, porque teníamos que el entendimiento que dominaba la voluntad y demás
dejar que las cosas no nos afectaran, como si, y así sucesivamente. Y entonces, Ilse, tú te distanciaste de mí, y yo, que te quiero mucho, me distancié de ti, porque no podíamos dejar afectarnos. Y es la condición. Mira, la razón separa a los seres humanos unos de otros, y la razón separa a los seres humanos de la naturaleza. Lo que nos une a los seres humanos y lo que nos une entre nosotros y a los seres humanos con la vida son los afectos, las emociones, las sensaciones, los sentimientos, desde la célula bacterial hasta tú y yo. Qué interesante. Yo también digo esto de también recuperar algo que estaba en ese primer mundo griego, que era la cuestión del nosotros. Yo le hago una trampa siempre a los chicos y le digo, ¿cuál es el apellido de Sócrates? Sócrates era de Atenas, ¿por qué? Porque había, le digo, algo tan importante que era la comunidad. Entonces, esto también nos está llamando a reconsiderar que somos comunidad, la nostridad, la nostredad como algo interesante que aporta también esta situación de pandemia, la posibilidad más allá de que estemos en un lugar físico encerrados por una cuestión de cuidado, esta posibilidad de lo virtual nos llama a la nostredad, al ser comunidad, al vernos también desde la mirada de los otros, a poder hablarnos de nosotros desde la palabra del otro. Es interesantísima esta oportunidad. Claro, y lo que nos sostiene en medio de esta crisis son los amigos, los colegas, los familiares, los vecinos, digámoslo en términos coloquiales, con términos de América Latina, los panas y los cuates y los pibes y tal. Y son estos cuates los que sostienen a la vida, y no las organizaciones, el Estado, la iglesia, el ejército, y ese tipo de cosas, sino ese es el tema básico del convivio. Y la experiencia del convivio, ¿cierto? La experiencia del convivio nos muestra que bueno, estamos a la par tú y yo, y que yo quiero literalmente que estés bien, porque si tú estás bien, yo también lo estaré, y este tipo de cosas, ¿cierto? Por tanto, lo que estalla en mil pedazos es esa idea del yo y la individualidad y ese tipo de cosas que estuvieron primando en la historia de esa civilización. Que yo soy optimista, como dicen las viejitas, que si Dios nos la presta, alcanzamos a ver su final. Occidente. Sin hacer futurología, ¿no? Pero viste que esta condición nuestra de ser seres humanos plantea también la posibilidad del futuro, ¿no? ¿Cómo ¿Cierto? ves vos, después de la pandemia, qué cosas positivas te parece a vos que van a quedar, digamos? Mira, yo creo que va a quedar en primer plano el reconocimiento explícito de que el sistema productivista no es lo más importante, que las políticas sociales son, en toda la acepción de la palabra, son las más determinantes, ¿cierto? Que todos estos gastos militares de defensa, ese tipo de cosas, que solo beneficia a unos cuantos poderes, no son lo más. Y, ¿cómo se llama? Recuperar el instante, ¿cierto? Yo, este amigo que tengo y que tuve, que no le pude volver a dar un abrazo, este familiar que está distante, etcétera, y es aprovechar el instante, los momentos, ¿no? Que es verdaderamente lo importante. No me gusta ese lenguaje, porque lo que primaba era lo urgente y ese tipo de cosas. Yo creo que vamos a poder recuperar, ¿sabes qué? El hecho de que el tiempo no existe, es decir, de que el tiempo es el tiempo del momento, no es el tiempo cronológico, sino el tiempo, para volver a los griegos, cairológico, si lo quieres, manifiestamente. Y eso es lo que estamos aprendiendo en ese momento. Y todas las otras cosas, bueno, ya pasarán, pero de este wishful thinking, ¿cierto? Tiene que ser una fuerza común. Una fuerza no me gusta. Tiene que ser una actividad común. Y volver justamente a eso. Tú mencionabas la importancia de la koinonía griega o del convivio, que es la acción colectiva, ¿cierto? Nadie se salva solo. Nadie se condena solo. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Nunca nadie está solo, finalmente. Y eso es muy hermoso. Y estos son los temas que van a salir, que van a salir a flote muy, muy rápidamente. Carlos, si tuvieses que compartir
Yo te comparto mis aprendientes, digamos. No los ves, pero te van a ver a vos. Eh, ¿Qué sueño y qué deseo compartirías, digamos, tuyo, eh, de lo que esperás y lo que soñás que traiga consigo, digamos, lo que viene, digamos, después de esto? Sí, mira, la vida, y eso no es una metáfora, literalmente sucede, hay dos maneras de decirlo, al filo del caos o bien lejos del equilibrio. Y lo que eso significa es que podemos estar, no sé si en Argentina la usan, aquí es muy coloquial en Colombia, podemos estar en la inmunda, ¿cierto? Real, existencial, emocional, psicológicamente. Y no obstante el hecho de que estemos en la inmunda, si tú le das a la noche negra 5 minutos, una semana, una fracción de tiempo, um, lo que es oscuro aparece claro y donde había la muerte aparece la vida, ¿cierto? Y donde había la desesperanza, emerge la alegría. Entonces, no es sino yo creo que evidentemente, las viejitas en Colombia usan dos expresiones, las viejitas, ¿cierto? Mi balance de testosterona y progesterona no me permite entender esa cosa, pero la repito, ¿cierto? Decían, um, hemos estado en peores y de todas hemos salido, ¿cierto? Eh, por tanto, saldremos de esta, créeme, porque siempre, sorpresivamente, y una vez más, no de forma cognitiva, no en términos de cronogramas y planes y estrategias y misión y visión y esas cochinadas, ¿cierto? La vida saca, saca luces de donde no las hay. Y entonces ese es el tema que podemos poner sobre la mesa a plena luz del día. Como diciendo, la esperanza no es cognitiva, no es un pensamiento, la vida es esperanza. Absolutamente, absolutamente. Mira, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista bioquímico, etcétera, el más inesperado y asombroso de todos los fenómenos en la vastedad del universo es la vida, ¿cierto? Y la vida no sucede en los valles y en las llanuras, literalmente sucede en los intersticios, en las comisuras, en los pliegues, ¿cierto? En los bordes, ¿cierto? Y de ahí sí, quizás se lanzan los valles. De ahí sí, quizás sí ya lanzan las llanuras, pero sucede en los picos, en los pliegues. Y eso somos tú y yo. Esa es la historia desde las células eucariotas y procariotas hasta Ilse y Carlos y los estudiantes tuyos y los míos. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por este espacio. Quiero que se repita porque sí, yo la verdad que si es por mí, seguimos acá todo el día conectados. Pero te agradezco este espacio, el deseo de estar cerca y de estar en contacto y de producir sentidos más allá de los discursos de la desgracia que por ahí están emitiendo los medios masivos. Nosotros tratar desde esta relación de amistad, tratar también de pronunciar otros nuevos significantes que por ahí están queriendo ser escondidos, digamos, ¿no? Absolutamente. No. Soy yo quien te agradezco, ¿cierto? Nos veremos 80 veces por estos medios, ya nos veremos un par de veces en Buenos Aires o en Bogotá o donde el camino nos ponga. De mil amores. Solo te ruego recibir un abrazo fraterno. Un abrazo virtual, un abrazo espiritual. Vale, gracias. Vale, chao. Que tengas una buena jornada. Nos vemos. Tú también, vale, chao.